La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de los que nos siguen por la Radio Colonia en este su programa Al Pueblo de Dios, también por los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones donde quiera que estén en este momento, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Rápidamente ha pasado este mes, mi hermana, mis hermanos, mira, tan rápidamente desde 2016, bueno, qué bendición, ¿verdad? Que todavía estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo esta palabra del Señor. Ya sabemos, vuestros hermanos y hermanas, tener con nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para poder barajear, leer la palabra de Dios, que realmente el Espíritu Santo poco a poquito nos vaya dando, ¿verdad?, su entendimiento para ir entendiendo el mensaje de la salvación. Así que tener nuestra palabra, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral, hay que desempolvar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que también, mis hermanas, mis hermanos, que sabemos tener con nosotros el rosario para que, ya sea personalmente o con la familia, rezar el rosario, que María Santísima realmente ha recibido vuestras oraciones y lo eleve ante su Hijo Jesucristo. Que el centro de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de nuestra familia, sea Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Así que el centro de vuestro vivir, que sea Jesús. Hay que invitar a Jesús con nosotros. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues tenemos el número de la cabina de la Radio Colonia, el número 608-3652, 608-3652. Bien, el tema de esta tarde, de esta noche, es Jesús el profeta presentado en el templo. O sea, lo que le llamamos nosotros el día de la candela, el día de la Candelaria, o la levantada del niño Dios. Bueno, el tema de esta noche es Jesús el profeta presentado en el templo. Pues bien, rápidamente lo voy a recordar, ¿verdad? Como el día, una vez que nace Jesús, bien sabemos que también el día 6 de enero, cuando se celebra el día de los Reyes Magos, de aquellos sabios del Oriente, recuerdan ustedes que llegan a Jerusalén en busca del niño Dios, y van ante Herodes, van buscando al niño Dios que acaba de nacer. Le dijeron y le preguntaron a aquella autoridad, ¿verdad?, al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues venimos, ¿verdad?, siguiendo la estrella. Venimos, ¿verdad?, en busca del nuevo rey, el rey de los judíos. Entonces, en ese día, pues, aquí nuestro pueblo, ¿verdad?, en nuestro México, en el sur de México también, en algunas ciudades y estados, pues celebran, ¿verdad?, ese día, el día de la rosca, dicen el día de Reyes, o la rosca de Reyes le ponen, ¿verdad?, donde todo mundo, pues, ahí convive en la familia, en la empresa, en las fábricas, y parten su rosca, ¿no? Y ahí le ponen los monitos. Uno le pone los monitos al niño Dios, ¿no? Otro dice que el bonito. Bueno, le ponen al niño Dios, y aquel hermano que le haya tocado dentro de ese pedazo de pan, de esa rosca, al niño Dios, pues ahora para el día 2, que es el día 2 de febrero, el día de la candela, el día de la Candelaria, es donde deben de compartir también, ahora sí, pero van a compartir los tamales, van a compartir el café, el champurrado, el atole. Por eso se juntan, ¿verdad?, aquellos que le hayan sido el monito o el niño Dios, pues se junten este día, el día 2, ya próximamente, el día martes, el lunes, por eso el día 2. ¿Para qué? Pues para convivir, ¿verdad? Conviviendo y repartiendo el champurrado, los tamales, de aquel compromiso del día 6 de enero, ¿no? Así que, qué bendición, ¿no?, que en estos días rápidamente, pues, ya llegará la tamaliza, ¿no?, el atole y todo eso.
Hay algunos que les decía por ahí, pues hasta quieren desaparecer niño Dios, ¿no? Se lo comen, ¿no? No, pues todo mundo, qué bueno que todo el mundo, ¿verdad?, tenga esa alegría de convivir con los tamales para el día 2 de la Candelaria o el día de la Candela, día de la luz. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que va iluminando nuestras vidas, nuestros caminares en esta vida, ¿no? Y además Jesús también le dice a sus discípulos, también le dijo a la martucha, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús es la luz. Jesús, ¿verdad?, a quien tenemos que seguirle es a Él, ¿no? Que bueno, que en este día nosotros sabemos que el día 2 se bendicen, ¿verdad?, las velas. Qué bueno que los hermanos también, este día 2, ¿verdad?, ya mañana domingo, algunos ya llevan a su niño Dios. O sea, el niño Dios, ¿verdad?, lo llevan vestido, pues con una vestimenta blanca más que suficiente, ¿no? Dicen algunos, ¿verdad?, es la levantada del niño Dios, o sea, la levantada. Levantan al niño Dios y lo visten. Y ahorita, hoy en día, ya lo visten, el pobre niño Dios, como no habla, ¿verdad?, y lo visten del color que quieren. No, lo normal, mis hermanas, mis hermanos, es una vestimenta blanca y para de contar una capa blanca, ¿no? Lo visten de cualquier color y sabor, lo pone el niño, el médico, de todo. No, basta, no. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es una vestimenta normal y llevan a su niño Dios al templo para ser bendecido, llevan sus velas. El sacerdote bendice a su niño Dios y bendice, ¿verdad?, las velas, ¿no? Para que en esas velas, ¿verdad?, velas benditas o el cirio, para que puedan rezar cuando se reúnen en sus momentos de oración, prenden su vela, termina la oración, pues se apaga la vela, ¿no? Y así no se quema la casa, ¿no? Jesús, ¿verdad?, es la luz del mundo. Jesús presentado, ¿verdad? Por eso el tema de esta noche es Jesús el profeta presentado en el templo. Jesús es presentado, ¿verdad?, por sus padres, por José y María. José, su padre adoptivo, y María, ¿verdad?, la madre de Jesús. Ahí tome nota, ¿verdad? Tome nota ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 40. Lucas 2, del 22 al 40. Este médico de Antioquía de Siria, bien sabemos que él se incorpora a los discípulos de Jesús. Por eso cuando posteriormente va a decir, oh querido Teófilo, yo cuidadosamente investigué, ¿verdad?, acerca de Jesús el profeta, acerca de Jesús el de Nazaret, y por eso yo te escribo. Todo eso lo que te estoy manifestando es la pura verdad, es la verdad, ¿verdad? Va a decir Lucas, el médico de Antioquía de Siria, ¿no? Entonces está plasmando, ¿verdad?, todo lo que él ha indagado, ha investigado acerca de Jesús, y para que mantener la fe en él, él le va a escribir también, ¿verdad?, a otro discípulo, a Teófilo. Dice, por favor, querido Teófilo, yo te escribo, ¿verdad?, y te narro y acerca de la vivencia de Jesús, acerca de cómo Jesús fue creciendo, se fue desarrollándose y cómo fue, ¿verdad?, dándose a conocer. Bueno, de esa manera, dando a conocer la fe, ¿no? Bien, y dice la palabra de Dios en Lucas: transcurrido el tiempo de la purificación de María. Sabemos que una vez que nace alguna criatura, las mujeres tenían que guardar la cuarentena, tenían que estar, ¿verdad?, allá encerraditas, no hacer cosas pesadas y bañarse con hierbas de muchos aromas, ¿verdad? Pues con aguas aromáticas, y tienen que cuidarse bien, ¿no? Pasada, dice, la purificación, ¿verdad?, de María la Virgen. Según la ley mosaica, ella y José, dice la palabra, llevaron al niño Dios al templo de Jerusalén para presentárselo al Señor. Jesús fue el niño Dios presentado por sus padres en el templo de Jerusalén.
De acuerdo, dice la palabra, con lo escrito en la ley mosaica. Todo primogénito, todo varón, será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Es lo que tenían que llevar, ¿verdad? Claro, tenían que llevar su ofrenda. No tenían que ir con las manos vacías. Sabemos que aquellos que tenían más, que tenían ovejas y ganados, claro, llevaban un novillo de 3 años, costal de harina, llevaban odres de vinos, la presentación al templo, la ofrenda hacia el templo, ¿no? En este caso, los que podían menos, pues llevaban un cabrito, un macho, un borreguito, ¿verdad? Llevaban, ¿verdad?, un cordero de 1 año o un cabrito. También en la presentación al templo de Dios de ofrenda. Y los que podían menos tenían que llevar un par de tórtolas o 2 pichones. Bien, no tanto por la codez, sino por la situación vivencial de cada uno, ¿no? Según como podían, bueno, José y María, pues cumpliendo con la ley mosaica, no tenían más que llevar un par de tórtolas, dice ahí, para la ofrenda del templo, ¿no? Cuando llevaron a presentar al niño Dios. Y luego, una vez entrando al templo, pues ofrecen, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, al niño Dios, a Dios, ¿verdad?, para consagrarlos a su servicio. Manténganlos, ¿sí? Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Uno, dos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, Jesús el profeta presentado en el templo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, decíamos que ahí en el Evangelio de Lucas o San Lucas, ¿verdad?, ahí en el médico de Antioquía de Siria, el capítulo 2, versículo 22 al 40. Ahí decíamos que como Lucas, este evangelista, nos va narrando, nos va diciendo que Jesús fue presentado por sus padres en el templo de Jerusalén. Llevan consigo un par de tórtolas, ¿no?, lo que prescribía la ley mosaica. No llegan con las manos vacías, sino que llevan también con un presente. Así como los magos, los sabios del oriente, cuando llegan en busca del Rey de Reyes, llegan en busca de Jesús. Cada quien llevó también, ¿verdad?, regalos. Dice la palabra que una vez que se encontraron con Jesús, se encontraron, ¿verdad?, con María presentando, ¿verdad?, le presentó al niño Dios. Ofreciendo, dice, abrieron sus cofres ofreciendo sus regalos, oro, incienso y mirra. Le van presentando regalos, Jesús le dan regalos. Los sabios del oriente, estos hombres, estos estudiosos, reconocen, ¿verdad?, en el niño Dios, ¿verdad?, al mismo Dios hecho hombre. También los pastores, recordemos, cuando los pastores reciben el anuncio del ángel de Dios, os ha nacido en la ciudad de Belén, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Fueron a prisa, dice la palabra, también llevando, ¿verdad?, requesón, llevando miel, llevando un cordero, y también llevaron también regalos para el mismo Dios. Dios hecho hombre. Le llevan también regalos, le llevan la ofrenda. Ahora, cumplido, ¿verdad?, la cuarentena, cumplido el momento de la purificación de la Virgen María, Jesús es presentado al templo. Y luego dice la palabra: vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel.
En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías. Movido, dice la palabra de Dios, por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo escrito por la ley, Simeón toma al niño en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: este anciano Simeón, varón justo, dice, temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba la gracia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló que acudiera al templo. Este anciano Simeón, hombre justo, hombre lleno de Dios, llega al templo en el momento que María entraba, ¿verdad?, con el niño Dios para presentarlo. Recordemos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, cómo Ana, la mamá de Samuel, Ana y su esposo Elcaná, van y presentan a Samuel también al templo. Van presentando al niño. Pues recuerden que Ana era una mujer estéril. Ana no podía dar a luz. Ana también va al templo, acude a la iglesia y le pide a Dios, ¿verdad?, en oración, que le concediera una criatura. Entonces, recordemos que el sacerdote Elí estaba a la entrada del templo. Y una vez que sale la mujer, ¿verdad?, le pregunta, mujer, le dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de estar borracha? Y contesta Ana, Señor, dice, no estoy borracha, no he bebido, ¿verdad?, ninguna bebida embriagante. Solamente he venido a pedirle al Señor, ¿verdad? Llevo una tristeza, llevo un dolor, ¿verdad? Le he pedido al Señor, a mi Dios, que me conceda una criatura. Y entonces el sacerdote Elí le dice, bueno, vete en paz, que se cumpla lo que le has pedido al Señor, que se cumplan tus deseos. Una vez, ¿verdad?, pasado un tiempo, un año, concibe Ana una criatura que le pone el nombre de Samuel. Samuel, porque al Señor se lo pedí. Quiere decir, ¿verdad?, el nombre de Samuel, al Señor se lo pedí o el Señor me lo concedió. Una vez que fue creciendo el niño, también el niño Samuel fue presentado al templo por sus padres. Y Ana también en ofrenda llevó también un novillo de 3 años, un saco de harina y también, ¿verdad?, odres de vino también, de aceites y vino, para presentárselo a Dios, también en ofrenda, en agradecimiento, también cumpliendo con la ley mosaica, también que hay que llevar la ofrenda al templo, ¿no? Así estamos viendo cómo desde los pastores también que se presentan ante el niño Dios también llevan su ofrenda, llevan regalos. Los magos del oriente que vienen de tierras lejanas, los sabios, ¿verdad?, aquellos caminantes, aquellos sabios también vienen en busca del profeta Jesús, del Rey de Reyes que acaba de nacer, y también cuando se presentan a Herodes, pero también van con su presente, con sus regalos, ¿no? Ahora, José y María, cumpliendo con la ley mosaica, pues también llevan un par de tórtolas, ¿verdad?, para en agradecimiento a Dios. En el momento que entraba María y José, dice la palabra, también llega Simeón, este hombre justo, movido por el Espíritu Santo. Fue al templo, toma al niño en sus manos, bendijo a Dios, le da gracias a Dios y le da gracias a María, ¿verdad?, y a José. Fíjese qué bendición, ¿no? Bendice a Dios y teniendo al mismo Dios. Señor, dice este hombre, este Simeón, hombre varón justo, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,
según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos. Luz que alumbra las naciones, o sea Jesús, y gloria de tu pueblo Israel. Simeón también, ¿verdad?, le da gracias a Dios. Y le pide también, ¿verdad?, morir en paz. Dice, bueno, ya estoy anciano, me has prometido de que iba a estar hasta poder ver, ¿verdad?, encontrarme mis ojos que miraran, ¿verdad?, al niño Dios, al Salvador. Por eso él en oración le agradece a Dios. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. O sea, lo que Dios le había prometido, pues lo iba a dejar hasta que vieran, ¿verdad?, la maravilla de Dios. Porque mis ojos, dice Simeón, han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos. Sí, Jesús vino para ayudarnos. Ya en Hebreos, en la carta de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hebreos 2, 14 y 18. Ahí va a decir la palabra de Dios, fíjense más. Pues bien, como bien saben, Jesús vino a ayudar, dice. Y no vino, ¿verdad?, ayudar, ¿verdad?, a los ángeles. Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Quiere decir, viene a ayudar a los hombres. Pues como bien saben, dice la palabra, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser como sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento. Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Fíjense, por eso Simeón dice, bueno, mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todo el pueblo, o de todos los pueblos, ¿no? Jesús viene en la ayuda de los pueblos, en la ayuda de cada uno de nosotros. Por eso en el libro de Hebreos dice, ¿verdad?, Jesús viene a ayudarnos. Viene, ¿verdad?, a llevarnos al Padre, a conducirnos por el buen camino. Ahorita ya estamos acostumbrados casi, ¿verdad?, en no andar por el buen camino, a hacer lo que se nos antoja, lo que nos complace. Si las mismas autoridades, ¿verdad?, fueron los que querían orillar a Jesús, Anás y Caifás, las mismas autoridades, y fíjese, y Jesús viene, ¿verdad?, a sostenernos, ¿verdad?, en la verdad, en la luz. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia Radio. Cumplimos 7 años de estar al aire en la Arquidiócesis de Tijuana. Compartamos juntos esta alegría. Te esperamos el próximo sábado 30 de enero en punto de las 7 de la tarde a la Acción de Gracias en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación por 7 años de vida de Koinonia Radio. Presidirá el señor Arzobispo Metropolitano don Rafael Romo Muñoz. Después de la celebración tendremos una cena de gala. Reserva tus boletos al 608-3652. Cupo limitado. Costo por persona para la reservación de la cena $200. Celebremos 7 años de Koinonia Radio. Tú eres nuestro invitado. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, Jesús el Profeta, presentado en el templo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pueden llamar al número de la cabina, ¿verdad? Al número 608-3652, 608-3652. Bien, mis hermanas y mis hermanos, felicitamos también, ¿verdad?, a la Radio Coinonía por sus 7 años, ¿verdad?, de seguir evangelizando, ¿verdad?, desde esta cabina, y a todo, ¿verdad?, todos aquellos también que lo siguen, ¿verdad?, qué bueno, ¿verdad? De esa manera se tiene que transmitir la palabra de Dios por este medio también, por la radio y por internet también, ¿verdad? Bendecimos a Dios por estos 7 años. Y también gracias a Dios, ¿verdad?, de estos 7 años, yo voy a cumplir 4 años también con este su programa, Al Pueblo de Dios, ¿verdad? 4 años, ya en el mes de marzo, ya vamos a cumplir también 4 años estando con ustedes. Y gracias a Dios por ustedes que nos siguen, gracias a Dios, ¿verdad?, por los que nos escuchan, ¿verdad? Qué bendición, mis hermanos, ¿no? Qué bendición de que podamos, ¿verdad?, transmitir, podamos también compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, juntos en esta alegría. Bien, pues seguimos con este tema, ¿verdad? Jesús el Profeta, presentado en el templo. Simeón, pues le agradece a Dios, decía, bueno, pues ya estoy anciano, ¿verdad? Ahora ya puedes permitir que tu sierva, ¿verdad?, pueda morir en paz. Claro, Dios nos da la garantía de la vida, ¿no? Dios es el que dice hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, unos ya de 80, 90 años, los demás son bendiciones, ¿verdad?, que Dios nos da. Y que bueno, hay que pedirle a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca, que tenga misericordia de nosotros, que nos dé una larga vida hasta nuestra ancianidad, hasta nuestra vejez. Que nos libere de la muerte repentina, del accidente repentino, de la enfermedad repentina, que nos libere el Señor, ¿no? Hay que pedir a Dios. Yo pido a Dios por ustedes también piden a Dios por mí, ¿verdad? Porque vamos caminando en esta vida y por la prisa del mundo a veces también nos involucramos ahí, pero que realmente la misericordia de Dios esté con ustedes, con nosotros, con su familia, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, y luego más adelante dice la palabra de Dios. Se decía que Jesús es presentado para salvar al pueblo. Por eso ya en el libro de Hebreos leíamos, ¿verdad?, cómo Jesús vino también, ¿verdad?, en la ayuda del pueblo, que es la luz del mundo, la luz que alumbra las naciones. Y luego dice la palabra el Padre, o sea, San José, el esposo de María, el esposo, el hombre, el santo del silencio, el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras de Simeón, de este hombre de Dios, de este hombre justo, de este anciano. Simeón dice, los bendijo. Bendijo Simeón, ¿verdad?, a María y José, y a María, la madre de Jesús, le anunció, a la madre del profeta Jesús, del niño profeta, del niño Dios. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimientos de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Son las palabras de Simeón hacia María. Este niño ha venido, ¿verdad?, ha sido puesto para ruina y resurgimientos de muchos en Israel, como signo que va a provocar contradicción. Y sí, ya posteriormente vamos a recordar cómo Jesús, ¿verdad?, pues sus palabras de Jesús eran muy fuertes. Ahí recuerden ustedes, ahí en el Evangelio también de Lucas, capítulo 4, versículo 21 al 30, en aquel tiempo, dice, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro del profeta Isaías, como era su costumbre, sábado tras sábado iba Jesús en la sinagoga
Y dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? Jesús le dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos aquellos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, para arrojarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Fíjense, las autoridades al oír, y los que estaban ahí, dice, al oír todo lo que Jesús estaba hablando, los que estaban en la sinagoga, se llenaron de ira, se levantaron y lo agarraron, dice, y lo sacaron de la ciudad. Por eso Simeón había dicho, ¿verdad? Este niño ha venido y ha sido puesto y va a provocar contradicción en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y sí, aquí lo vemos más adelante en Lucas, signo de contradicción, porque Jesús está hablando con una veracidad, está hablando con la verdad. Las mismas autoridades, Anás, Caifás, que eran las autoridades de la iglesia, estuvieron ahí pleiteando con Jesús y buscaron la manera de cómo alejarlo, de cómo matarlo, de cómo acabar con él. Así pasa también hoy en nuestros días dentro de nuestra iglesia. Ahí oímos rumores y tantas cosas, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Pero mantengan su fe, no pierdan la fe en Dios, ¿no? A veces las grandes autoridades, ¿verdad? Por ahí también, donde quiera, se cosen habas porque son humanos, ¿no? Pero bueno, dentro de esa humanidad, pues que se haga lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Con mucha caridad, que estamos hoy en el año de la caridad, en el año del perdón, en el año de la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos encontramos en este año. Que Dios realmente tenga misericordia de nosotros, de aquellas autoridades, ¿verdad? Que sean justos en su proceder, que sean justos, ¿verdad? En sus procedimientos, ¿no? Así que en el tiempo de Jesús, estas eran las autoridades, Anás y Caifás, y habían otros grupos llamados de los fariseos, de los saduceos, eran los grupos políticos, los grupos religiosos, y también trataron de acabar con Jesús, y acabaron con Jesús, y acabaron con algunos apóstoles de Jesús, y todo el mundo corrió, ¿no? Todo el mundo corrió, o sea que llega la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se llenan de valentía y otra vez a luchar, otra vez a hablar, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que estemos, mis hermanos, aquí, allá, donde quiera que estemos, tenemos que pregonar, tenemos que hablar de parte de Dios con valentía. Les guste quien les guste, les cuadre quien les cuadre, tenemos que hablar de la verdad, de la veracidad de Jesús, ¿no? No andar de medias tintas, ¿no? Sino que hay que hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar y de lo mucho que hablamos, va a decir San Pablo, ¿verdad? Si tenemos todos los dones de Dios
Y somos como la campana que suena y resuena. ¿Y de qué sirve, no? ¿De qué sirve esa campana que resuena y resuena? Pero si no mostramos caridad, si no mostramos amor, ¿verdad? Pues no nuestra persona pues no va por buen caminar, ¿no? Sino que la fe y la caridad y las obras van juntos, ¿no? Van juntos, va a decir San Pablo. Yo, dice San Pablo, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profeta y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. El amor, la caridad, la fraternidad, la misericordia, nada soy. Ahí hay que revisar, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31 al 13. Ahí revisen, hay que revisar. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, ¿verdad? Y 13, ahí vamos, ahí va, al capítulo 13. Ahí revisen con calma. Entonces, San Pablo nos está hablando con la veracidad. Manténganlos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al pueblo de Dios. Saludos y bendiciones. Su servidor, el Padre Antonio Felipe Martínez, en este su programa Al pueblo de Dios, con el tema de esta noche: Jesús el profeta presentado en el templo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. A todos ustedes, mis hermanos, qué rápido está pasando el tiempo, las horas, ¿verdad? Que el Señor nos guarde siempre, ¿verdad? Que enviando sus ángeles y arcángeles, los cuatro vientos, que nos ayuden, que nos cuiden en nuestros caminares con nuestra familia, porque salimos al trabajo, regresamos al trabajo, vamos a la escuela y en fin, ¿verdad? Salimos de viaje, regresamos del viaje. Que el Señor los guarde, los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Qué bendición, mis hermanos, ¿verdad? Que nos encontramos en esta noche, ¿verdad? Que el Señor también bendiga a sus enfermos, a sus enfermas, que sigan manteniendo la fe en Dios, ¿verdad? A los que cuidan también a vuestros enfermos, a los enfermos también, que el Señor también los bendiga, los proteja, ¿verdad? Qué bien, mis hermanas, mis hermanos. Continuamos, ¿verdad? También con este tema, pues. Hace rato le decíamos, ¿verdad? Y felicitábamos también a esta Koinonia Radio, ¿verdad? Por los 7 años de estar al aire, de estar también compartiendo este momento agradable, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? En diferentes las programaciones, ¿verdad? Por este medio, la Radio Koinonia, para llegar a todos ustedes, ¿verdad? El mensaje de la salvación, el mensaje de la fe, el mensaje de Dios también, ¿verdad? Y agradecemos a Dios también, ¿verdad? Por también este programa. Ya vamos a cumplir también 4 años estando con ustedes en este programa Al pueblo de Dios, ¿verdad? En marzo también ya se aproxima, en estos días también iniciamos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Cuando iniciamos este programa hace 4 años con ustedes. Que el Señor también los bendiga y los guarde, y qué rápido pasa el tiempo en este su programa. Bien, decíamos, ¿verdad? Cómo María, José reciben las palabras del profeta Simeón, que le dijo, bueno, a María: este niño ha sido puesto como ruina y resurgimiento de mucho en Israel y va a provocar mucha contradicción. Y sí, ya lo veíamos adelantito, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas también, capítulo 4, del 21 al 30, cuando Jesús toma el pergamino y lee la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos también ahí, pues, se quedaron ahí un poco molestos.
Jesús dice, leyó en la sinagoga el pasaje del profeta Isaías y dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, bueno, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me ha ungido, me ha conducido para llevar la buena nueva a los pobres, ¿no? Para proclamar el año de gracia del Señor, el año de bendición de Dios, ¿no? Para dar vista a los ciegos, curar, ¿verdad?, a los enfermos, a los paralíticos. Y en fin, Jesús hablaba de sí mismo, ¿no? Por eso dice, ¿verdad?, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Biblia que ustedes acaban de escuchar. Pero las autoridades que estaban ahí, también los que estaban ahí, se molestaron, se llenaron de ira, dice, y lo echan fuera de la ciudad. Y lo querían, ¿verdad?, aventar ahí, dice la palabra, ¿verdad?, al barranco, dice, querían despeñarlo, dice ahí, para desempeñarlo, para aventarlo, para arrojarlo, pero Jesús, dice, se fue en medio de ellos, ¿no? Todavía no era el momento, ¿verdad?, de que Jesús muriera. Bien sabemos cómo todavía Jesús tenía que proclamar más, ¿no? Recuerden cuando Jesús también le manda avisar a Herodes, ¿no? Cuando le dicen sus discípulos, Señor, pues debes de irte ya porque te andan buscando para matarte, ¿no? Por ahí Herodes anda ahí en tu busca. ¿Qué dice Jesús? Dígale a esa zorra que hoy y mañana y pasado mañana seguiré proclamando, seguiré, ¿verdad?, enseñando, hasta el tercer día me iré, ¿no? Y fíjese, ¿no? Bueno, seguimos aquí con la presentación. Por eso hablaba yo por cómo resurgimientos, ¿verdad?, de muchos pleitos, claro, porque posteriormente aquí eran los pleitos con Jesús. Por eso no entendía María, no entendía José lo que este hombre justo, Simeón, lo que le dijo a María, lo que dijo a la Virgen María. No le dio hasta después, ¿verdad? María todos lo guardaba en su corazón. Hasta después se fue dando cuenta, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, hiciera signo de contradicción, porque Jesús hablaba con una veracidad y decían, habla como quien tiene la autoridad y no como los escribas, le van a decirlo después. Bien. Y más adelante dice la palabra, bueno, y todas estas cosas, ¿verdad?, María lo llevaba en su alma. Y a ti una espada te atravesará el alma, todavía le dice Simeón. Una espada iba a atravesar el alma de la Virgen María, ¿no? El dolor, ¿no?, de ver a su hijo, ¿verdad?, clavado en la cruz y ver el dolor que Jesús estaba llevando, ¿verdad?, como madre, ¿verdad? Bueno, era lo que Jesús, pues, estaba haciendo por la salvación del mundo. Bien. Había también, dice, una profetisa, Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Una mujer muy anciana, de joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Fíjense, Ana la profetisa, una mujer de 84 años, también se acercó ahí, una vez que Simeón terminaba, ¿verdad?, también de bendecir a José y María. Ana, la profetisa, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, también se acerca, ¿verdad?, ante María y ante Jesús. Una mujer ya anciana, que también no se apartaba, dice, del templo, en ayunos y en oración, y hablando también a los demás, ¿verdad?, de acerca de Dios. Hablando de la liberación también de Jerusalén. Entonces, Ana también una mujer valiente, al igual que los profetas. También había profetisa. Aquí tenemos a la profetisa Ana, hablando también de la salvación al pueblo de Israel. Fíjense, por eso aquí recordemos en Jeremías 1:4 y siguientes, como dice la palabra, ¿verdad?
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que naciera te consagré y te constituí como profeta para las naciones. Síguete y prepárate, ponte en pie y dile lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago, ¿verdad?, una ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce. Frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá como de los jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Fíjense qué palabras, ¿verdad?, tan hermosas. Eran las palabras que el Señor le decía al profeta Jeremías. También a la profetisa Ana, ¿verdad?, también hablaba de parte de Dios. Y ellos, por eso, como profetas, estaban bien cimentados, fortificados, ¿verdad?, columna de hierro, hablando con valentía. Y por eso Simeón, ¿verdad?, el anciano Simeón le dice a María: bueno, ¿verdad?, este niño ha venido para resurgimientos de muchos. Y sí, porque Jesús es el profeta que va a anunciar y hablar, ¿verdad?, con valentía, con la verdad. Una vez que José y María, dice, cumplieron todo lo que prescribía la ley mosaica, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Fíjense, Jesús también fue creciendo. Ya una vez grande, pues aquí ya se manifiesta, ¿verdad?, como Jesús, el profeta de las naciones. Jesús, ese niño que fue presentado hoy, que nosotros el día 2 de la Candela, ¿verdad?, comemos tamales, champurrado, nos alegramos, pero qué bueno que nos alegramos reconociendo cómo María y José van al templo, ¿verdad?, y presentan al niño Dios. Presentan a Jesús después de la purificación. Y por eso ahora, qué bueno que papás y mamás van y presentan a su niño, ¿verdad?, cuando nace, cuando tiene 3 años, cuando cumplen los años, cuando tienen 12 años, 15 años. Qué bueno, ¿verdad?, que bendicen a Dios con sus criaturas, que los niños son la alegría de la casa, ¿no? Y Jesús también nos da ese ejemplo por María y José, que fue presentado. Por eso nosotros hoy, ¿verdad?, en nuestro México, pues celebran el Día de la Candelaria y de la Luz, comen los tamales, llevan al niño Dios, ¿verdad? Dicen: voy a llevar al niño Dios a que oiga misa, ¿no? Aparte de que llevamos a nuestro niño Dios a que oiga misa, también hay que llevar a todos los niños, a los nietos, a las nietas, ¿verdad?, que están vivos, a vuestros nietos, ¿verdad? Llévenlo también, que sean bendecidos, ¿verdad?, que oigan la misa. Porque nada más nos conformamos con llevar al niño Dios, ¿verdad?, a que oiga misa. No, también hay que llevar a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestros ahijados, a los chiquitos, ¿verdad?, que oigan misa también. Que el Señor los bendiga, que el Señor me los guarde hoy y siempre. Bendiciones para ustedes. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo.